Em, Antes de empezar, quiero hacer una pregunta rápida. Si yo tuviera ahorita 4 clavos y de los 4 clavos, 3 están torcidos y uno está rectito. Si yo les diera esos clavos a ustedes, ¿cuál de ustedes usarían para clavar? El recto, ¿no es cierto? El que está rectito. ¿Alguien piensa que puedo utilizar uno torcido o no? No, ¿no es cierto? El recto es el que voy a utilizar. El clavo que está recto es el que voy a usar. Asimismo trabaja nuestra sociedad. Generalmente no van por los torcidos, sino van por los rectos, ¿no es cierto? Así como vamos por el clavo que está recto, nuestra sociedad siempre va por el que está rectito. Siempre trata de golpear al que está rectito. El sermón del día de hoy es un sermón por lo demás difícil. Por las circunstancias actuales que estamos viviendo en nuestro país, es un sermón bastante difícil. Vemos cómo todo está tan convulsionado por este tema que se ha aprobado en la Corte Constitucional y realmente hacerlo fue muy complicado porque puede herir susceptibilidades. Aparte de eso, dentro de nuestras clases en ESI siempre nos ha enseñado que tenemos que traer un poco de dinamismo a un sermón, que tenemos que hacerlo un poco más divertido y a veces que incluso bromear un poco. Pero el problema es que con lo que yo les voy a decir hoy día no hay nada que bromear, no podemos bromear ni decir chistes porque es un tema muy delicado. Nos vamos a basar en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo del 1 al 14. Y le pedimos al Señor que nos guíe en esta mañana, Padre Santo, para que nosotros podamos entender y comprender tu palabra, que en nuestro corazón se arraigue tu amor y tu fidelidad. Aprender para amar a los demás y no para odiar a los demás, para comprender a los demás, pero según tu amor y tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí y somos capaces de aprender. Y dirigimos todo nuestro corazón y nuestra mente a lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, desde siempre la sociedad ha sido una sociedad corrupta. A veces nos escandalizamos porque en la actualidad estamos viendo muchas cosas que no nos gustan. Estamos viendo muchas cosas que no nos parecen correctas, pero en realidad la sociedad siempre ha sido una sociedad corrupta. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado placeres, comodidades y siempre ha tratado de una forma u otra vivir alejada de Dios, porque es más cómodo. Es mucho más cómodo vivir alejado de Dios y hacer lo que yo quiero. Y quizás antes también ha existido lo que existe hoy. Hoy dicen intolerantes a aquellos que tratan de estar en la moral del Señor. Antes les decían curuchupas. ¿Se han oído esa palabra, curuchupas? Era una palabra terrible ser curuchupa. Miren cómo era tan de terrible esta palabra, que cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, utilizaba el BBD por dentro de la camiseta. ¿Sí? Yo tendría que unos 6 años y utilizaba el BBD por dentro de la camiseta. Y un día, un primo mío me ve y me dice, ese primo ha sido curuchupa, por eso se pone el BBD. Imagínense, no tiene nada que ver. Pero para mí fue tan duro ir curuchupa, porque decíamos, curuchupas, esos son los intolerantes, que nunca más volví a utilizar BBD hasta la fecha actual. ¿Sí se dan cuenta? Porque era algo terrible ser curuchupa. Hoy son intolerantes. Entonces, para no ser intolerante, antes les decían libertinos. Estos son los libertinos. Los curuchupas les decían libertinos. Ahora ya se cambia el nombre y ahora no sé si ha oído esa palabra bien chistosa y me da chiste. Dicen open mind. ¿Se ha oído esa palabra? Son bien open mind. Tienen la mente abierta. El problema es que en esta sociedad actual muchos open mind tienen tan abierta la mente que ya se les está cayendo el cerebro, discúlpenme. Porque estamos en una sociedad que se está rompiendo y partiendo en medio de esta
cultura open mind. Entonces ahora hablan de tolerancia. Tolerancia. ¿Sí se ha ido usted alguna vez al diccionario a ver qué significa tolerancia? Lo ponen como sinónimo de respeto, lo ponen como sinónimo de aceptación, ¿no es cierto? El problema es que actualmente la palabra tolerancia se está tergiversando. Estamos cambiando el nombre tolerancia y la tolerancia en realidad nace como un genuino deseo de amar a otra persona, como un genuino deseo de respetar lo que la otra persona hace, siempre y cuando lo que la otra persona hace no afecta al anterior. ¿Sí se da cuenta? Por ejemplo, yo tolero a alguien que no toma café, pero eso no me va a hacer daño. El que él tome o no tome café no me va a hacer daño a mí. Tengo que tolerarlo. Puedo tolerar hasta el carácter de una persona, ¿no es cierto? Puedo tolerar que esta persona es un poco difícil de tratar. Simplemente evito el trato que va a provocar una confrontación entre los dos. Y se acabó. Pero hoy en la actualidad la tolerancia es un disfraz. ¿Sí se han dado cuenta? Un disfraz que disfraza las excusas que nosotros tenemos para hacer lo que nosotros queremos. En el capítulo número 5 de Proverbios, en el versículo 1 y 2, dice: Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Está hablándole Salomón a su hijo y le está diciendo: bueno, vamos a conversar de un tema muy importante y necesito que mantengas y retengas el conocimiento, porque lo que yo te voy a hablar el día de hoy es importante y es necesario que tú lo sepas. Es de uno de los versículos de Salomón el que estamos viendo acá. Salomón inicia pidiéndole a su hijo: pon atención, presta atención para que tú puedas retener lo que vamos a decir aquí, lo que te voy a decir. Y es que empezamos mal, y si nosotros lo vamos a poner en nuestro contexto actual, empezamos mal cuando no ponemos atención al consejo sano que viene de parte de Dios. Ahí empezamos mal, y por eso es que nuestra sociedad ha empezado mal. Empezamos mal porque no empezamos teniendo en mente que lo primero que tenemos que hacer es prestar atención y oír el consejo. ¿Cuál es el consejo? El que está en la palabra del Señor. Por eso le dice Salomón: presta atención. Capítulo 2 segunda de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces empezamos bien cuando empezamos reconociendo que la única manera en que nosotros tendremos un buen consejo y real es de parte de Dios. ¿Saben por qué actualmente estamos con tanto problema social? Porque nosotros no somos capaces de oír el consejo que viene de Dios. Lo descartamos al consejo que viene de Dios. Es aburrido el consejo de Dios. Es curuchupa el consejo que viene de Dios. Vivimos entonces en una sociedad que le dice al joven adolescente que puede tener relaciones sexuales. No es problema. La sexualidad es buena. Así dicen, ¿sí o no? Pero el consejo de Dios, ¿qué nos dice? La sexualidad en el matrimonio es buena. Pero estamos tergiversando los términos. Y la palabra de Dios nos capacita, porque hay tanta gente que no puede hacer la diferencia entre lo bueno, lo malo, entre lo moral y lo inmoral. Es porque no oye el consejo de Dios. Y les voy a decir algo muy importante el día de hoy. Satanás sabe que alejarnos de la palabra de Dios es la clave para arrebatarnos la oportunidad de tener decisiones correctas. Él sabe que esa es la forma, arrebatándonos de ahí. Entonces, la ausencia de la palabra y los encantos del mundo, ¡pum!, ahí está, un éxito para Satanás.
Un éxito para el enemigo, que está diciéndoles todo el tiempo, y nos está diciendo todo el tiempo: sé libre, sé tolerante, sé más open mind, no oigas tanto consejo. Eso de la Biblia está bien, está bonito, pero ya pasó, fue para otros tiempos. El consejo de Dios siempre será fiel al tiempo en el que estemos. Fue fiel para mi abuelo, fue fiel para mi padre, y es fiel para mí y será fiel para mis hijos y nietos. Amén. Saben que Jesús ya nos mostró cómo vivir en la sabiduría de la palabra de Dios y cómo librarnos de la tentación del mundo. Si leemos el capítulo 4 de Mateo, habla de la tentación de Cristo. Tuvo necesidad física porque tuvo hambre. Tuvo necesidad espiritual porque pusieron en duda su fe, quisieron poner en duda su fe. Tuvo una necesidad de satisfacer ese ego, ese yo, por el deseo de poder, y aún así Él lo venció. ¿Y saben cómo lo venció? Si ustedes leen capítulo 4 de Mateo, se van a dar cuenta que todas las respuestas que Jesucristo le dio a Satanás era palabra de Dios. Todas las respuestas. A veces nos creemos tan chéveres y tan sabios que nos leemos 50 libros. Nos leemos libros de Nietzsche, nos leemos libros de Saramago, nos leemos libros de Galeano, nos leemos libros de todo el mundo y creemos que somos muy sabios, pero nos dicen un versículo de la Biblia: ¿y eso dónde está? ¿Quieres ser bien sabio? Escuche al Señor. Y el Señor habla a través de su palabra. Miren cómo la sociedad y la Biblia siempre están en pugna. Mientras que la Biblia dice: el hombre es el proveedor del hogar, la sociedad dice: eso es machismo. ¿Sí se da cuenta? Mientras que la Biblia dice: convivan de manera comprensiva con sus esposas, la sociedad dice: no pasa nada, si no se entienden se divorcian. ¿Cuántos matrimonios están llegando al registro civil y están parados ahí oyendo a la señorita del registro civil y en la mente está: bueno, si no funciona ya, se acaba? Mientras que la Biblia dice: mujer, sujétense a sus maridos, la sociedad dice: mujer, libérate de tu marido. ¿Sí se da cuenta? Mientras que la Biblia dice: el hombre no vestirá ropa de mujer, la sociedad dice: el hombre se viste como quiere. Mientras que la Biblia dice: no fornicarás, no adulterarás, la sociedad dice: bueno, no, ni siquiera tengo que decir lo que la sociedad dice. Vayan a oír música de Wisin y Yandel, van a oír música de Bad Bunny y van a ver lo que dice la sociedad. Mientras que la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres, la sociedad dice: hijos, vivan sus vidas, tomen sus decisiones. Mientras que la Biblia dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, la sociedad dice: padre, consientan a sus hijos. ¿Sí se dan cuenta? No hacer enojar no es lo mismo que consentir. ¿Usted puede castigar a su hijo sin hacerlo enojar? Por supuesto. Mientras que la Biblia dice: confíen en Dios, la sociedad dice: confía en ti. Mientras que la Biblia dice: cree en Dios, la sociedad, ¿qué dice? Cree en ti. Cree en ti. Satanás es padre de toda mentira y sabe hacer muy bien su trabajo. Hace que todo lo bueno se vea malo para que todo lo malo lo tomemos como bueno. ¿Sí entendió el trabalenguas? Hace que todo lo bueno se vea malo para que lo que es malo lo tomemos como bueno. Porque es padre de toda mentira, y qué bien que lo está haciendo actualmente. Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 6 dice: de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Claramente aquí Salomón está hablando de una mujer, de una prostituta está hablando, ¿verdad? Sin embargo,
Creo que debemos salir un poquito del contexto de solo las mujeres son las pecadoras. Solo las mujeres en lo que está hablando Salomón. Vayámonos un poco más allá de eso. ¿Son solo las mujeres las pecadoras? ¿Solo es el pecado de adulterio un pecado? No, todo pecado amarga la realidad del hombre. Todo pecado amarga la realidad del hombre. Aquí no hay mentiras piadosas, aquí no hay pecados chiquitos o pecados grandes. Tan corrupto es el que se lleva 1.000.000 como el que se lleva 10 centavos, porque todo el pecado nos amarga. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que hagamos en pecado nos va a llevar a lo que dice Proverbios: torcido. Y sabe qué es lo más grave. Dice, no se lo reconoce. Ella no lo reconoce. Muchas veces nuestros pies están directo descendiendo a la muerte espiritual y ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, porque la sociedad pone un velo en medio de nosotros y nos dice: no necesitas la palabra de Dios, no necesitas reconocer el pecado. El pecado es relativo. Ayer conversaba con un amigo que dice que no cree en Dios y hablaba del pecado. Dice, el pecado es relativo. El pecado es relativo. Le digo, ¿por qué el pecado es relativo? Porque lo que para ti es pecado, para otros es normal. Lo que para ti es anormal o inmoral, para el otro puede ser moral. ¿Sí se dan cuenta de esa visión tan extraña? Entonces, ¿por qué estamos metiendo a la cárcel a los corruptos? Probablemente para ellos era normal y era correcto, pues. Entonces estamos en un conflicto. Tendríamos que llevar a estas personas a un centro de mediación de conflictos para ver qué mismo fue lo bueno y qué mismo fue lo malo. Entonces, ¿saben lo que le dice este amigo? Le digo, vamos, te acompaño hasta tu oficina, le dije. Y me fui con él hasta la oficina. Y cuando estábamos en la oficina, préstame tu teléfono, le dije. Claro, dice. ¿Qué marca es? Dice, este es iPhone. Digo, bueno, no me gusta mucho, pero está bien, gracias. No, y me lo metí al bolsillo y me fui. Oye, me dice, ¿dónde te llevas mi teléfono? Me lo llevo, pues porque es mío. No, pues me está robando el teléfono. Le digo, eso es relativo, compadre. Para ti yo te estoy robando, yo me lo estoy llevando porque me gustó. Entonces, tenemos claramente en el proverbio que estamos viendo que el pecado nos está inundando y nos pone un velo que muchas veces no nos deja ver las cosas con realidad y con justicia en base a la palabra del Señor. Pero aquí estamos claramente hablando de un pecado sexual. Y aquí es donde se pone más denso el sermón y más denso el asunto. La sexualidad es una faceta de la humanidad. Y por cierto, les iba a decir una cosa. Creo que no entró en el folletito que ustedes tienen, dice una sociedad permisiva, pero tenía dos partes el nombre: una sociedad permisiva y sexualmente pervertida. Entonces con José nos estamos riendo abajo, dice, no quisieron escandalizar mucho a la gente y no le pusieron la segunda parte. Es porque no entró. Vamos a hablar de la parte de la sexualidad pervertida que estamos viviendo, porque en estos versículos de Proverbios de eso nos está hablando Salomón. La sexualidad es una faceta tan humana como el amor mismo. Pero es motivo para desviarse del camino correcto y hacer que una sociedad empiece a pervertirse. Yo le voy a decir algo. ¿Dios da importancia a la sexualidad, sí o no? Por supuesto que sí. El que no dijo nada, le dijo no, eso porque está dormido, porque no sabe que nació por eso. La sexualidad es importante para Dios y le ha dado importancia. Dios ha dado importancia a la sexualidad. Sabemos que todo lo que hizo Dios es bueno, pero ¿qué sucede cuando nosotros nos volvemos permisivos en este tema? Se sigue este algoritmo. Dios hace la sexualidad es buena. El hombre abandona a Dios, la sexualidad es mala. ¿Sí se da cuenta? Ese es el camino que vamos siguiendo. Salomón le está diciendo a su hijo: el pecado sexual te va a confundir. El pecado sexual te va a hacer inestable.
Este tipo de pecado te va a desviar del camino. Si tú abusas de esto, si tú abusas de tu sexualidad, de la sexualidad y de la forma en la que la sociedad está viendo la sexualidad, simplemente estás mostrando un síntoma de una enfermedad gravísima. El síntoma de la enfermedad de la ausencia de Dios en tu corazón. Entonces, luego continúa en Proverbios capítulo 5, versículo 8, dice: aléjate de ella, aléjate de la adúltera, no te acerques ni siquiera a la puerta de tu casa, no te acerques ahí, aléjate, huye, no te acerques. Cuando dice no te acerques quiere decir huye, ni siquiera dirijas tus pasos cerca de esto. ¿A quién vamos a dar nuestro honor? ¿A quién vamos a dar nuestras fuerzas? ¿A quién vamos a dar nuestros años? La tentación de jugar con el fuego es tan grande en ocasiones que debemos alejarnos. Si alguno de nosotros tiene tentación con algo y ese algo es tan grande, debemos alejarnos. Nuestra sociedad empezó a jugar con fuego y se está quemando. Están llamando a una marcha para el próximo sábado. En un inicio yo pensaba que las marchas no tienen sentido alguno. Solamente es un montón de gente caminando y se acabó. Pero estudiando un poco la historia de las marchas, los grandes logros de la humanidad se han dado con marchas. Impresionante. Los trabajadores obtuvieron derecho con marchas. La comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos logró obtener sus derechos con marchas. Las marchas lo que hacen es hacer verle a toda la gente que hay un grupo de personas que está realmente interesado en que las cosas cambien. Estamos interesados en que nuestra sociedad cambie. Miren, a la mente y al corazón humano le encanta lo que es prohibido. Le encanta lo que es prohibido. Yo soy médico y he podido trabajar en un hospital. Si usted quiere conocer el infierno, váyase al hospital. Es muy parecido. Es muy parecido. Hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, hay chismes, hay cuentos y hay adulterio, pero como no tienen idea. En un hospital el médico son todos contra todos. ¿Y sabe por qué? No tengo idea por qué en realidad, pero creo que al médico le encanta lo prohibido. Y una de las cosas prohibidas es esta. No tienen idea cuando yo hacía mi posgrado con cuántas mujeres me metieron. Mi esposa se enteró de todas y cada una de mis supuestos amoríos. Tenía que decírselo antes de que le vayan a llegar con un chisme. Van a venir a decirte que estoy con tal persona. Porque a la mente del hombre le gusta lo prohibido, le gusta lo misterioso, le gusta lo que está alejado de Dios, le gusta lo vanidoso. Si tengo un carro de 1,000, quiero uno de 3,000. Si tiene uno de 3,000, quiero uno de 50,000. Le gusta lo vanidoso, le gusta ir con la corriente, le gusta estar allí. Me reí hace unos días porque veía que uno de los políticos que ahora está queriendo proponer en la Asamblea Nacional una consulta popular para eliminar el matrimonio igualitario, hace 2 años estaba marchando con los gays promoviendo el matrimonio igualitario. Le gusta ir con la corriente. Nos gusta ir con la corriente, ¿o no? Nos gusta ir con la corriente. Nos gusta lo tóxico. Mire este tema que está tan de moda ahora. ¿Sí sabe usted lo que es la hipersexualización? ¿No saben ustedes? Les voy a explicar lo que es la hipersexualización. Porque vamos con la corriente. La corriente es vernos bien bonitos. Si estamos medios panzoncitos, ya no se ve tan bien. Ya no está tan agradable. La hipersexualización es tratar de hacer que de manera física nosotros nos veamos cada vez mejor. Y a veces en cosas tan sencillas e inocentes.
No tienen ustedes ni la idea de cuántas mamás llegan a mi consultorio muy preocupadas porque quieren que su hijo mida 1,80 m o más. Nadie quiere ver a su hijo patucho. Nadie, ninguna mujer. Dan tanto valor a ser grandotes. Entonces el chico se siente en la necesidad de comer mejor, de hacer ejercicio, de irse al gimnasio, porque tiene que ser alto. Tiene que ser alto, porque ser alto es bonito. Ser bajo es feo. Y los que estamos en estatura, ni alto ni bajo, ¿qué seremos? Feos de aquí para acá. Hipersexualización, se ha visto esas mamitas que a sus hijos, mamás y papás, que a sus hijitas de 6 años les pintan los labios, les ponen tacones, que hay que pintarles las uñas, que vamos al salón de belleza, y la niña es una mini señorita de 6 años. Estamos hipersexualizando a nuestros niños. Y entonces no nos podemos sorprender de los noviazgos prematuros, niños de 11 años que quieren tener novia. ¿Sabe qué hacía yo a los 11 años? Jugaba con carros. Hasta los 14 jugué con carros. Es más, voy a confesarles algo que no le he dicho a nadie. Cuando tuve mi primera enamorada todavía jugaba con carros. Imagínense. Pero ahora ya a los 11 años quieren enamorada. La falsa idea de diversión. ¿Sí se han dado cuenta cómo se divierte la gente hoy día? Tiene que haber diversión. Y si tiene que haber diversión, tiene que haber una combinación perfecta entre bajas luces, chicas buenas, mucho alcohol y bastante reggaetón. ¿Sí se han dado cuenta que ese es el concepto de diversión? Entonces, ¿a quién vamos a rendir nuestro honor? ¿A esto? ¿A esta realidad que está viviendo el mundo? ¿A esta realidad que nosotros tenemos ahora de exaltar el cuerpo? Es que yo soy bien fornido, ese flaco no sirve para nada. ¿O a la realidad de que solamente Dios merece nuestro honor y nuestra honra? No nuestro cuerpo, no nuestra idea de diversión, no la hipersexualización, no lo vanidoso. Primera de Timoteo, capítulo 1, 17, dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él es nuestro honor. El problema es que estamos rindiéndole honor a quien no debemos, a quien no necesita, a quien no se lo merece. El único que sirve, el único que tiene nuestro honor y nuestra honra debe ser Dios. Y lo que no entregamos a Dios, ¿a quién creen que lo entregamos? Al enemigo, a Satanás. Le rendimos honor a él cada vez que nosotros nos permitimos ser permisivos en cosas que el mismo Dios nos dice no. Solo hay dos opciones. Si no, veamos a Sansón. En Jueces capítulo 16, vaya a leer la historia de Sansón, ya se la debe saber de memoria. Rendía honor al Señor, hasta que un día dijo: no, más chévere es estar con esta persona. No cree en Dios, pero no importa, soy tolerante. Esta gente no cree en Dios, soy tolerante. Esta gente vive en sodomía, bueno, pues es su decisión, soy tolerante. Yo estoy enamorado de ella, no de toda la sociedad. Y se dio el permiso él de dejar de honrar al Señor para empezar a honrar a esta sociedad mundana y pervertida en la que se metió. ¿Y qué pasó con Sansón? Todos ya saben. Le quitaron el poder que tenía a través de su cabello, lo dejaron ciego, lo dejaron mudo y lo mandaron a un muladar. Y es que la sociedad busca eso. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si estás contra mí, te voy a golpear con lo más duro que tenga. ¿Por qué hay tanto bullying hoy en las escuelas? ¿Por qué hay tanto bullying hoy en las escuelas? Porque si el niño no se hace a lo que todos piensan, entonces hay que destruirlo.
Hace unos días mi hijo estaba muy preocupado. Le digo, ¿qué te pasa, Gabriel? ¿Por qué estás tan preocupado? Es que no me sé ninguna canción de reggaetón. Le digo, ¿y eso qué? Solamente oigo, dice, a mí me gusta, ¿cómo fue lo que me dijo? Me gusta Dream On, de Aerosmith. Y mis amigos ni siquiera saben quién es Aerosmith. Y no me sé ninguna canción de reggaetón. ¿Y qué pasa que no sabes? Que ya no me quieren invitar ni a las fiestas. Porque no me sé las canciones de reggaetón. Y porque no me gusta. La sociedad te va a destruir si no te acoplas a ellos. ¿Y ahora qué hago? Me dice. Le digo, tú solamente tienes que ser un buen hijo de Dios, aferrarte a su mano y los demás no importan. Por supuesto que importan, lógicamente. Ese rato le estaba diciendo como papá, no importan. Para que se calme, porque estaba desesperado por aprenderse las canciones de reggaetón. Le digo, además, ¿por qué no te aprendes? Es que no me gusta, sí, porque la letra es sencillísima, son 4 líneas y se acabó. Si nosotros estamos en el Señor, nuestro único honor será rendido a Él y nadie más que a Él. Y deja de importarnos lo que la sociedad quiera imponernos. Al volvernos permisivos con la contramoral humana, entregamos nuestro honor al Señor. Al volvernos permisivos con la contramoral humana, nosotros estamos entrando en un mundo en el cual nos van a destruir. Mire toda la lista de maravillas que tenemos actualmente. Pornografía libre. Antes había que meterse a un ciber, al fondo del ciber se metían mis compañeros, recuerdo, para ver pornografía. Yo como no tenía plata, no podía ni pagar. Ventajosamente no tenía plata. Música basura, sexualidad informal, homosexualidad, pasiones extramaritales, noviazgos pervertidos y a destiempo, hipersexualización infantil, moral torcida. Ahora, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios que va a pasar con aquellas personas que viven así? Romanos capítulo 1, versículo 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino incluso, aquí me gusta, aprueban a quienes las practican. Son tolerantes, se han vuelto tolerantes, lo aprueban. Ojo, por esto decía que este sermón es complicado, porque no estoy diciéndole tiene que odiar al homosexual, tiene que odiar al corrupto, tiene que odiar al que promueva la pornografía, tiene que odiar, no estoy diciendo que tienen que odiar. Cuando yo digo no tolerar, no digo odiar. Cuando digo no tolerar, no estoy diciendo de aquí no lo tienes que ver, tienes que, cuando lo veas le das la vuelta a la cara y te fuiste. No le des ni la mano, no le estoy diciendo nada de eso. Creo que parte del cariño y el amor que nosotros tenemos a estas personas viene de nuestro corazón. Porque sabemos que van a morir. Porque sabemos que estas personas y quienes lo aprueban van a morir. Mire esta situación. ¿Se ha oído usted este refrán que dice, Dios ama al pecador pero odia al pecado? ¿Se lo ha oído, no es cierto? Hay un problema con este dicho. Hay un problema serio. Sí, Dios ama al hombre y sabe que es pecador, pero odia al pecado. Y aunque le duela muchísimo a nuestro Señor, si ese hombre sigue en pecado, se va a ir al infierno. Amándolo y todo, se va a ir al infierno. Entonces, no le digo no tolere al homosexual, no. Le digo, la tolerancia significa amar a esa persona. ¿Cómo es esto de amar a esa persona? Miren, cuando yo digo, ponga el pecado que usted quiera. Ya, en este momento yo voy a hablar específicamente de la homosexualidad, del gay. Yo te tolero. Haz lo que quieras. Es tu vida. Yo te respeto y te tolero. Haz lo que quiera. Cuando
como cristiano, nosotros como cristianos, estamos diciendo eso de manera indirecta, le estamos diciendo, y no me importa que te vayas al infierno, sigue nomás. Por lo tanto, estamos contradiciendo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Cuando decimos yo tolero que tú vivas en ese pecado, le estoy diciendo, no me interesa que seas discípulo, no me interesa que creas en Cristo, puedes irte al infierno, ándate. Por lo tanto, tolerar en amor es decir, necesito que sepas lo que dice el Señor acerca de esto. Necesito que sepas lo que dice Dios acerca de tu pecado. Necesito que sepas lo que dice Dios acerca de la pornografía. Necesito que sepas lo que dice Dios acerca de esto y esto y esto y esto y esto. Es que eres intolerante. No, yo te respeto y porque te amo te vengo a decir lo que dice Dios acerca de lo que estás diciendo. Tengo una prima que es muy luchadora con respecto a los derechos gay, y estuvo hace poco aquí y me dijo así: es que eres intolerante. No, no soy intolerante, sucede que te estás yendo al infierno porque tú, según lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:32, apruebas lo que se practica y que es inmoral ante los ojos de Dios. Tienes que saberlo, tienes que saberlo. Y lo peor de todo es que eres mi prima y yo te amo porque eres como mi hermana. No te odio, jamás, pero tienes que saberlo. Por eso es que las marchas son importantes, ¿sí se dan cuenta? Con una marcha le hacemos saber a toda la sociedad que nosotros creemos que tienen que saber lo que Dios dice acerca de una verdad. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados sean los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Por medio de Jesucristo. Primera de Juan 3:3 dice: y todo el que tiene esperanza en Cristo, en Él, en Cristo, se purifica. Miren, si han visto cómo ahora en estos pleitos morales que vive nuestra sociedad, lo primero que quieren sacar de la conversación es la religión. ¿Sí se han dado cuenta? No me hable de religión, no me hable de religión. A quienes somos cristianos dicen: no me hables de la Biblia, no me hables de la Biblia. La Biblia es un libro caduco y es un bonito libro, pero hasta ahí llega. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia golpea, confronta. La Biblia le dice directamente: estás haciendo mal, te guste o no, estás haciendo mal. Y si no limpias tu corazón, si no te purificas, si no haces de tu corazón algo diferente, vas a irte al infierno. Así de sencillo. Me encanta la Biblia porque es así de directa. ¿Sí se han dado cuenta? Es así de directa. No es, bueno, estás haciendo mal, pero si haces esta cosa quizás te va a ir bien. La Biblia dice: estás haciendo mal y se acabó. El problema es que la gente no quiere escuchar. El problema es que la sociedad no quiere prestar oído, no quiere escuchar, no quiere ser instruida. Proverbios 5 de 12 a 14 dice: no oí la voz, no incliné mi oído, menosprecié la reprensión, aborrecí el consejo. Miren cómo lo dice. Versículo 12: y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí la voz de mis maestros, no presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de la comunidad. La sociedad está al borde de la ruina porque no quiere oír la voz de aquellos que se levantan y dicen: esto no es correcto, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, es la verdad. No quieren oír. Y sabe una cosa: nuestra necedad siempre terminará en vergüenza. No hay ninguna mentira que podamos decir que tarde o temprano no se descubra. No hay ninguna cosa escondida que podamos mantener escondida por mucho tiempo sin que se descubra. A los que tenemos hijos,
les diría, bueno, no está aquí mis hijos, pero cuando estén les voy a decir, hijos, no hagan nada a escondidas de sus padres porque tarde o temprano se descubre. Esposos, no hagan nada a escondidas de su esposa porque tarde o temprano se descubre. Y así mismo para las esposas. Todo se descubre y todo nos causa vergüenza al final. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye, el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo aquel que escucha la palabra del Señor y la practica, es prudente. Pero aquí pone estas dos uniones, oye y pone en práctica. ¿Es muy fácil oír la palabra? Sí. Ponerla en práctica ya es más difícil. Porque para eso nosotros necesitamos vivir en una actitud de dar nuestro honor al Señor todo el tiempo, de ser quienes honramos a Dios todo el tiempo. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y nos enseña y nos reprende. Entonces hagámoslo. Empezamos bien cuando empezamos oyendo la palabra del Señor y poniéndola en práctica, porque si no se la pone en práctica, no sirve. No sirve. Si a usted le dan una receta de cocina para hacer arroz con pollo y no lee más que el título, lo que va a salir ahí es una cosa medio extraña, sin sabor. La receta para el éxito del hombre es la palabra de Dios, porque Dios puso ahí la forma en la que Él nos hizo, en la que Él nos ve y cómo nos planificó. Antes, hace tiempo, vivía en una crisis existencial. Yo creo que mi adolescencia se retardó un poco, porque yo tuve la crisis de la adolescencia como a los 28. Ay, ¿qué seré en esta vida? Ay, Dios mío. Vivía quejándome y buscaba respuestas en un montón de cosas. Porque que ustedes no lo crean, yo realmente me convertí al cristianismo a mis 31 años. Y viví así. Solamente fue cuando Dios me dijo, esta es mi verdad y vive en esta verdad para que tú conozcas el camino de tu vida, en que te dejé de preguntarme quién soy yo, a dónde voy, por dónde estoy, porque solamente Él tiene la capacidad de hacernos saber a dónde vamos y quiénes somos. La sociedad está cegada, no quiere saber lo que Dios le está diciendo, a dónde vamos y quiénes somos. Le interesa saber quién soy yo, pero a su propio criterio. ¿A dónde voy? Pero a mi propio criterio. Mire una cosa. Leí un salmo que me encanta. Salmo 51, 10. Y ya con esto empezamos a tener nuestras conclusiones. En el Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Mire, nosotros como cristianos y quienes tenemos hijos aquí, siempre estamos tratando de proteger a nuestros hijos, de rodearlos con protecciones espirituales, con la palabra, rodeándonos de gente que predica y que practica la palabra, y son protecciones contra la corriente permisiva que estamos viviendo. Y esto es bueno, pero no es el punto principal. Porque no toda la vida va a poder estar rodeando a sus hijos de protecciones. No toda la vida vamos a estar pudiendo rodear a nuestra familia y nuestra vida de protecciones. La raíz de todo está en un corazón limpio y renovado. Queremos proteger de verdad nuestra familia, nuestra integridad, nuestra sociedad, nuestros hijos. Tenemos
que enseñarles a cómo limpiar y renovar su corazón. Primera de Juan, capítulo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí se da cuenta que cuando somos conminados a ir y a ser discípulos en otros lugares y hablarle a la gente del amor de Cristo, no solamente para que no se vaya al infierno, sino para que pueda vivir una vida alegre, una vida plena, una vida sin tanta basura y maleta encima? Es enseñarle que el gozo de que los huesos que Dios rompió en una cruz compraron su salvación. El rato que comprendemos ese gozo, la inmoralidad y la perversidad empiezan a sanar. ¿Sabe por qué? Porque la inmoralidad y la perversidad es un síntoma de la enfermedad, no la enfermedad misma. Es un síntoma de la enfermedad de una sociedad que no quiere a Dios en el medio, que quiere sacarlo y arrancarlo, como cuando sucedió en la época de Noé. La gente ha perdido la capacidad de ver ese gozo que es en el amor de Jesucristo, el gozo de saber que Él se murió por mí para yo ser salvo. Y vivimos en perversidad porque no podemos ver ese gozo. Y busca su propio gozo, busca su propia forma de ser feliz, busca su propia forma de sentirse libre. Y hasta en cosas muy sencillas, y hasta en cosas muy pequeñas. Cuando el gozo de Dios se pierde, entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué va a decir nuestro corazón sobre Cristo frente al mundo actual? Yo les quiero hacer esta pregunta el día de hoy a ustedes, y llévensela a la casa y váyanse a su casa preguntándosela. ¿Qué va a decir mi corazón sobre Cristo frente al mundo actual, frente a la sociedad actual? Quiero culminar leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 8. Dice: la voluntad de Dios, escuche bien, la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que aprendan a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Wow, es tremendo. Cuando digo el Señor castiga todo esto, aquí es cuando saltan los inmorales. ¿Sí se han dado cuenta? ¡Ah, ese Dios castigador que ustedes tienen! Pero no se dan cuenta que nos llama a amar, a amarnos y a ser felices. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino ¿a quién? A Dios. Quien les da a ustedes su espíritu. ¿Cuánta gente se ha perdido y se pierde por causa de seguir la corriente inmoral de nuestra sociedad? ¿Cuántos cristianos dejaron de ver sus sueños, dejaron de ser felices y viven en la culpa, en la lástima y en la baja autoestima porque empezaron a seguir la corriente inmoral de nuestra sociedad? Nuestra gente está siendo arrastrada a la inmoralidad, arrastrada a la tentación. ¿Y por qué? Porque nuestras almas están atontadas, están como embrutecidas, perdónenme la palabra. Están atontadas con el ruido del mundo que está diciendo: tienes que ser libre. Como que leer la palabra de Dios te va a volver esclavo. ¿Sí se da cuenta? Tienes que abrir tu mente.
Porque la palabra de Dios nos va a hacer infelices al tenernos la mente cerrada. No seas intolerante. No seas como ese Dios que castiga en la Biblia, cuando no se dan cuenta que Dios no castiga. Nos reprende, por supuesto. Pero el castigo se hace con odio. La reprensión se hace con amor. Diviértete. No seas aburrido, diviértete. El problema es que la sociedad ha definido diversión de otra forma. Mis queridos hermanos y querida iglesia, este debe ser el sermón más serio que he dado en mi vida. No he podido ni reírme ni hacer reír. Pero esto es algo muy serio. Vivimos en una sociedad que ha olvidado que Cristo es el camino. Vivimos en una sociedad que ha olvidado que fuimos creados por Él para honrarlo y que nuestro único motivo en la vida es honrar al Señor. Vivimos en una sociedad que se ha metido en su cabeza que para que nosotros seamos felices debemos, si es necesario, pasar por encima de quien sea y por encima de toda moral y ética para lograr nuestros sueños. Mientras nuestra sociedad no comprenda que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, seguiremos siendo malos oidores y no podremos huir de lo que actualmente nos está golpeando. Vamos a orar.